Buenas tardes y gracias por la invitación, que es un honor estar aquí. Antes de empezar, quería decir dos cosas. Primero, sé que hay también en este día, en este programa científico, hay padres escuchando aquí o por internet. Y quería como dar una pequeña, ¿cómo se dice?, esperanza. Y creo que yo sé que algunos lo están pasando muy mal, pero yo creo que con este simposio y con el plan de montar un centro de referencia aquí, eso significa que las cosas van a cambiar y que habrá un mundo mejor para los que tienen hijos con síndrome de Prader-Willi. Y no estáis solos, estamos luchando con vosotros para mejorarlo y bueno, yo creo que es importante decir eso. Otra cosa es que, como veis, no soy colombiana, tampoco soy española, soy holandesa y hablo español, pero no es perfecto, entonces si hay algo que no entienden, dime y intento aclararlo. Ok, voy a hablar de las terapias hormonales en Prader-Willi. Aquí se me olvidó una cosa, y que cuando empezamos esta policlínica, esta consulta que tenemos, muy al principio Pfizer nos dio un apoyo financiero, pero eso ya hace mucho tiempo, se me olvidó ponerlo. Antes de enseñar los resultados de nuestro estudio, quiero decir que para investigar enfermedades raras, es muy importante la colaboración internacional, porque en cada país solo hay un número pequeño de pacientes y para sacar conclusiones hay que juntar las fuerzas para tener números más grandes de pacientes para poder sacar estas conclusiones. Entonces, hace como 5 años montamos esta red internacional para la investigación, gestión y educación de adultos de síndrome de Prader-Willi. Y ahí trabajamos juntos todos estos endocrinólogos de adultos de España, Italia, Suecia, Australia, Francia, Inglaterra y Holanda. Y sin ellos esto no sería posible. Bueno, como ya hemos hablado esta mañana, hay muchos síndromes genéticos en que los pediatras hacen su trabajo súper bien y por eso la expectación de vida ha mejorado muchísimo. Y cada vez hay más personas que llegan a la edad a ser adultos. Y antes no había, por lo menos en Holanda, no había atención médica para los adultos. Y eso es lo que he empezado yo en 2015. En pediatría, lo de cuidar de los pacientes con síndromes genéticos ya es algo muy común, pero en medicina interna no lo es todavía. En Holanda hay una especialidad que se llama el médico para discapacidad intelectual y es como un médico de cabecera, pero con más conocimiento de discapacidad intelectual. Pero para algunos problemas se necesita un endocrinólogo o un internista. Entonces, para eso hemos montado esta clínica que tenemos. Y bueno, hasta hace poco yo era la última que lo hacía, o la única que lo hacía, y estaba como buscando desesperadamente a amigos para compartir mi pasión. Pero ya he encontrado algunos que también están haciendo lo mismo en otros países y estoy muy contenta. En algunas diapositivas he puesto códigos QR que le llevan directamente al artículo que hemos escrito, porque no puedo contar todo aquí, es demasiada información. Entonces, si queréis saber más información, más detalles, podéis acceder por el código QR. Cuando empezamos con esta clínica para adultos con síndromes genéticos en 2015, desde entonces ya hemos visto a más de 1000 pacientes con más de 90 síndromes y yo creo que
cada síndrome tiene sus características específicas, pero para muchos de ellos la forma de trabajar con un equipo multidisciplinario es lo mismo. Entonces, esta consulta multidisciplinaria que tenemos funciona para muchos síndromes y entre ellos tenemos un grupo de adultos con síndrome Prader-Willi de como 160 personas. Para tratar bien a los adultos con síndrome Prader-Willi es muy importante entender el círculo vicioso, como lo llamamos, de Prader-Willi, y eso también se ha hablado un poco esta mañana, que por el síndrome ya tiene poco músculo y más grasa. Eso hace que les cuesta más hacer ejercicio y porque les cuesta más, muchas veces no les gusta tanto. Y si no hacemos nada, bueno, ellos dejarían de hacer tanto ejercicio, tendrían más grasa y menos músculo aún, y así entrarían en este círculo vicioso y hay que evitarlo. Porque, como se sabe, si una vez que ya ha llegado la obesidad mórbida, la grasa, ¿cómo se dice? El tejido adiposo como presiona sobre los pulmones y esto hace que el corazón ya no puede como empujar la sangre por los pulmones y esto causa que sobre todo la parte derecha del corazón falla en un momento y es cuando uno tiene insuficiencia cardíaca y eso es una de las causas más importantes de mortalidad en los adultos con Prader-Willi. Esta diapositiva no hace falta leerlo ni entenderlo muy en detalle, solo es para indicar que hay muchos factores en Prader-Willi que todos llevan a la obesidad. Y hay factores, por ejemplo, hay cosas que se pueden mejorar con fisioterapia, con ejercicio, hay cosas que se pueden mejorar con una dieta, con apoyo psicosocial, pero para algunas cosas se necesita un endocrinólogo y de eso voy a hablar. Estas son las hormonas hipofisarias. Para los que no saben dónde está la hipófisis, es aquí, por la nariz y todo recto. La hipófisis produce 5 hormonas más importantes, que son las hormonas sexuales o gonadales, testosterona en hombres y estrógeno en mujeres. Luego la hormona tiroidea, hormona del estrés, cortisol, prolactina y hormona del crecimiento, que son los más importantes. Pues para todos de estos hormonas hemos hecho investigación con la red de investigaciones que he enseñado y resulta que en 98% de las mujeres y 94% de los hombres había deficiencia de las hormonas gonadales. Y eso es muy importante porque esta hormona es muy importante no solo para los huesos, pero también para la fuerza de los músculos. Entonces, si no tienen esta hormona, es aún más difícil hacer ejercicio y también esto causa que el metabolismo es más bajo. Entonces es muy importante siempre medir esta hormona en los adultos para ver, bueno, también en los niños, para ver si no está demasiado bajo. La hormona tiroidea es como el marcapasos del cuerpo, entonces si hay demasiado, todo va más rápido, uno tendrá como palpitaciones, el intestino irá más rápido, uno perderá peso, pero si está demasiado bajo, pasa el contrario, entonces ganas peso sin entender por qué, el intestino va más lento, el corazón va más lento, entonces es como el marcapasos. Y esto para Prader-Willi es muy importante porque si uno quiere evitar ganar de peso, tiene que controlar bien esta hormona. Luego la hormona del estrés es muy importante en la vida diaria para, como se dice, no desmayarse en momentos de estrés física o mental. Eso también lo
investigamos, luego lo explicaré más en detalle. Y la prolactina también lo investigamos porque hay muchos pacientes con Prader-Willi que lo tienen elevado y, bueno, mis compañeros de endocrinología entonces se ponen a buscar dónde está la fuente de la hiperprolactinemia, pero muchas veces es simplemente por los medicamentos que usan o por el estrés. Entonces hemos publicado estos resultados y la conclusión es que realmente casi nunca hace falta hacer escáneres o más investigaciones porque normalmente es por los medicamentos o el estrés. Bueno, luego la hormona de crecimiento, ya sabemos que es importante, también sabemos que hay mucha como discusión. No es un medicamento de milagro, sí aumenta la masa muscular y mejora la composición corporal, pero ya se sabe que con la atención médica multidisciplinaria y con la fisioterapia, etcétera, también uno puede mejorar mucho. Bueno, esto es nuestro equipo multidisciplinario, pero en la charla de esta tarde contaré más en detalle lo que hacemos. Mi trabajo realmente es la parte izquierda arriba, es tratar las deficiencias hormonales y primero, antes de tratarlas, detectarlas, que es lo más importante. Y eso, ahí tengo un par de ejemplos de pacientes donde eso ha ido, bueno, digamos, ha ido mal y que han estado sin tratamiento y han estado muy mal y quería compartir esto con vosotros. Esto es Leroy, es un joven holandés que ha tenido tratamiento con hormona de crecimiento hasta los 18 años. Entonces se tenía que despedir de su pediatra porque había llegado a la edad, bueno, era adulto, y le habían referido al médico de discapacidad intelectual. Y entonces medía unos 76 y pesaba 95 kilos, que para un Prader-Willi no está tan mal, pero algo ha ido mal con esta cita y nunca ha llegado a visitar a ese médico. Y 10 años después había estado sin atención médica todos estos años, había ganado 25 kilogramos y había estado sin vigilancia, sin nada. Y su madre vino a la consulta con él porque tenía poliuria, entonces estaba orinando mucho y porque estaba bebiendo muchísimo. Y su médico de cabecera había dicho, bueno, tiene Prader-Willi, ¿no? Bueno, esos pacientes comen mucho, será que también beben mucho, entonces no se preocupe. Y cuando vino a mi consulta pensé, bueno, yo creo que no es así. Medimos la glucosa, que era indetectable tan alta. Tenía diabetes, por eso estaba bebiendo tanto, porque tenía mucha sed. Y además tenía una testosterona indetectable. Entonces no era solo Prader-Willi, tenía hipogonadismo no tratado, diabetes mellitus y obesidad mórbida en este momento. Y le dimos como el trato multidisciplinario con dietista, fisioterapia. Yo le traté el diabetes y le traté con testosterona y salía muchísimo mejor de lo que entraba. Pero es muy importante saber que si los médicos de cabecera, por ejemplo, no saben Prader-Willi, estos errores pueden ocurrir. Para saber un poquito más sobre el hipogonadismo, la falta de hormona sexual, es importante decir que mucha gente piensa que el hipogonadismo ocurre porque la materia grasa como frena, ¿cómo se dice?, el producimiento de esta hormona, pero no siempre es así. Entonces también tenemos pacientes que tienen índice de masa corporal muy baja o muy normal y tampoco tienen testosterona.
Entonces, no solo es por la obesidad, tampoco es siempre central. No siempre la fuente del hipogonadismo no siempre es en la hipófisis, porque también tenemos muchos pacientes, como 20% de nuestros pacientes tienen una forma como primaria de hipogonadismo. Es importante saberlo. El tratamiento con testosterona puede ser ¿cómo se dice? Un desafío, porque si les das demasiado o aumentas la dosis demasiado rápido, uno puede tener problemas con el comportamiento, porque literalmente entran en la pubertad y bueno, pueden tener problemas del comportamiento. Entonces hemos hecho como un logaritmo para empezar y subir la dosis de testosterona, y se puede acceder por este código QR. También en mujeres tratar el hipogonadismo puede ser muy difícil, y para eso es muy importante que el endocrinólogo se comunica bien con los neurólogos y los psiquiatras, porque si el endocrinólogo empieza con el tratamiento, por ejemplo, de estrógenos o una mezcla de hormonas, esto puede influir a los medicamentos, por ejemplo, los antipsicóticos, pero también los medicamentos para la epilepsia. Entonces, hemos tenido grandes problemas con esta mujer porque en principio no había comunicación entre el endocrinólogo y neurólogo y psiquiatra. Entonces, es muy importante tener esta atención médica multidisciplinaria y comunicarse en equipo, porque si no, sale muy mal. Y eso es porque el estrógeno influye bueno, esto es una neurona, que en este dibujo todo lo que es amarillo es donde el estrógeno hace su trabajo. Entonces, esto es como la fábrica química del cerebro, de las neuronas, y se ve que el estrógeno hace su trabajo en muchos sitios. Entonces, puedes entender que si empiezas la hormona o el tratamiento, puede causar muchos problemas si no lo comunicas con los demás. Bueno, me han dicho que me tengo que dar prisa, entonces saltaré esto. Hay otro caso muy interesante que es Andreas. Andreas era un joven, bueno, 23 años, con Prader-Willi, y sus padres se quejaban porque no quería hacer ejercicio y siempre estaba cansado. Y el médico de cabecera en este caso sí había leído algo sobre hipotiroidismo en Prader-Willi. Eso ya es muy bien, ya está muy adecuado. Pero entonces midió un TSH, que es la hormona que normalmente se mide para saber si alguno tiene hipotiroidismo. Pero en el caso de Prader-Willi, si tienen deficiencia de la hormona tiroidea, no tienes que medir el TSH, sino otra hormona que es T4, porque si no lo puedes perder. Entonces, cuando llegó a nuestra consulta, pensaba, bueno, tenía tantos síntomas de hipotiroidismo que decidí medir la otra hormona T4 y resultó que tenía un hipotiroidismo súper profundo. Además tenía hipogonadismo y deficiencia de vitamina D. Entonces le tratamos con todo esto, tranquilamente, claro, pero lo tratamos. Y después de un año estaba como en muy buena forma, muy buena condición, estaba súper contento, haciendo ejercicio. Entonces yo creo que es muy importante también chequear la hormona tiroidea en estos pacientes. Bueno, el último paciente es Erik, también tenía 23 años, es un hombre, yo creo, muy holandés. Erik vino al centro con su madre porque estaba ganando peso y su madre no entendía por qué, porque tenía un candado en el frigorífico y en todos los armarios, entonces no podía acceder a comida, pero aún así estaba ganando peso. Entonces,
cuando vi su lista de medicamentos, resultaba que estaba usando hidrocortisona diaria en una dosis bastante alta. Y yo no entendía por qué, y me habían dicho que en otro hospital un médico había medido cortisol y estaba bajo, y entonces había leído que los jóvenes con Prader-Willi pueden tener hipocortisolismo, entonces ya había empezado el tratamiento. Pero en Holanda y bueno, con la Red Internacional de Investigación hemos juntado los datos de 81 pacientes con Prader-Willi, 82 adultos, y hemos mirado todos los resultados de las pruebas que le habían hecho para medir, para saber si había hipocortisolismo, la test de metilapona y el test de tolerancia de insulina, y resultaba que en los adultos solo 1% tenía deficiencia de cortisol. Y además, esta es la gráfica de todos los resultados. Además, no solo no había casi ninguno que tenía déficit, pero también no había relación entre el cortisol que se mide en la sangre y el resultado de las pruebas. Entonces, lo de prescribir hidrocortisona en todos los pacientes con Prader-Willi, como se estaba haciendo en Holanda, esto ya lo hemos publicado, estos datos, que no tiene sentido, no hay que hacerlo, porque al prescribir tanta hidrocortisona habrá más efectos secundarios de más obesidad, diabetes, tensión alta, osteoporosis. Entonces es muy importante dejar de hacerlo. Entonces paramos la hidrocortisona en su caso gradualmente, claro, porque si no entra en una crisis, y sin otras medidas ya estaba perdiendo peso y volviendo a un índice de masa corporal totalmente normal. Una cosa más en Prader-Willi que es muy importante son los huesos. Hemos visto que, bueno, también con la red de investigación, que hay muchas personas que tienen osteoporosis, que tienen los huesos así frágiles y que tienen fracturas por esto. Y entonces es muy importante, si hay hipogonadismo que puede afectar a los huesos, de tratarlo. Entonces bueno, una vez más pongo aquí los códigos para tener acceso a los artículos. Bueno, la hormona de crecimiento, yo creo que ya sabemos lo que hace. A la izquierda se ve ¿cómo se llama? La old school Prader-Willi, la generación de antes, que no usaba hormona de crecimiento, pero tampoco recibía atención médica multidisciplinaria. Entonces nunca se sabe del todo si es por causa de la hormona de crecimiento o por la atención multidisciplinaria, pero la generación nueva es como una generación de Prader-Willi totalmente distinta. Entonces, las hormonas hipofisarias son muy importantes porque pueden influir mucho al círculo vicioso de Prader-Willi, entonces siempre hay que medir las hormonas, lo hacemos una vez al año, y si hay deficiencias hay que tratarlas. Bueno, ya es la última diapositiva, y quiero decir que, bueno, como hemos empezado esta clínica en Holanda, en muchos países todavía no hay, y muchas veces es porque no hay dinero para empezarlo. Pero yo creo que si mejoramos la atención médica para las personas, para los adultos con síndromes genéticos, al final vamos a ahorrar mucho dinero, porque no solo evitas las complicaciones y mejoras la calidad de vida, que es lo más importante, pero también así reduces los gastos médicos. Entonces, yo creo que tenemos que convencer a las autoridades de que no es caro, que al final es aún más económico. Bueno, todo este trabajo no lo estoy haciendo sola, estos son mis compañeros que me ayudan en todo eso, y bueno, gracias por escucharme.